y debido al atentado perpetrado ayer noche en la ciudad de Niza, nos gustaría guardar un minuto de silencio en honor al fallecimiento de estas personas. Comenzamos. El Muelle es una exposición itinerante que anteriormente se estrenó en la Sala Rivadavia de Cádiz y en esta ocasión ha recalado aquí en Rota y que desde ayer jueves, que fue la inauguración, hasta el 24 de julio la pueden disfrutar ahí en el salón de la Torre de la Merced y en el salón de exposiciones del Mercado Abasto, en la parte de arriba. Esta es una exposición donde refleja la vida que tiene el muelle, a través de la profundidad de las miradas de los marineros, rederos, patrones, armadores y todas aquellas planes familiares que componen este entorno. En esta exposición, aparte de las fotografías realizadas por Gallera, también se cuenta con otras que han sido prestadas o cedidas por familiares o amigos, así como un retrato a chamarín del autor Juan Manuel Díaz Burgos, que data de 1886. Hemos creído conveniente darle la importancia que se merece el muelle y todo lo que le rodea, y qué mejor que hoy, vísperas de la Virgen del Carmen, nuestra patrona, para realizar esta conferencia con el título Los puertos de interés general y los servicios que prestan, por don Joaquín Monedero Guillén, jefe de la División de Operaciones Portuarias en la Bahía de Cádiz, que nos lo va a presentar Gabriela Arenal, y sin nada más agradecerle su presencia y le doy paso a Gallera. Muchas gracias. Para esta conferencia titulada los puertos de interés general y los servicios que prestan, ya que justamente hace un año, gracias a Miguel Ordóñez, empezó toda esta aventura, ¿no? Todo surgió con un día en la playa diciendo que quería subirme al faro y que cómo podía colaborarlo, ¿no? Empecé a tirar del hilo, me presenté allí y a raíz de ahí ha empezado una serie de colaboraciones que estoy muy agradecida, desde que me han abierto los archivos históricos, me han cedido espacios y sobre todo a este magnífico ponente, ¿no? Él, cuando me subí al faro, el técnico de señales marítimas empezó a comentarme la función que tenía un puerto, ¿no? Y me di cuenta de que era un mundo bastante desconocido en lo que era la población a día a día, ¿no? Y hablando con Miguel Ordóñez, llegamos a la conclusión de que esto había que transmitirlo, ¿no?, a la ciudadanía. Y por ese motivo está aquí Joaquín Monedero. Nos va a hablar un poco de una breve reseña histórica sobre el puerto de la Bahía de Cádiz, nos va a hablar sobre el puerto y el interés general en España en el siglo XIX, sobre la ley de puertos, los servicios que prestan a los puertos y un largo etcétera que va a ser bastante interesante. Por ese motivo os dejo paso a él, que es el que mejor lo va a explicar. Seguro que vamos a salir de aquí todos maravillados. Gracias. En primer lugar, quería agradecer al Foro Plural la invitación que le hizo a la autoridad portuaria para que viniese alguna persona, miembro de la autoridad portuaria, a explicar qué es lo que hacen los puertos. En nombre del presidente de la autoridad portuaria, José Luis
Blanco Romero, le quiero transmitir las gracias a Foro Plural en el mío propio, para que sigan fomentando esta magnífica actividad. No debemos de olvidarnos que el puerto de la Bahía de Cádiz tiene 3.000 años de antigüedad y ha prestado grandes servicios a la bahía. Vamos a empezar a disfrutar porque estamos en un día magnífico, víspera de la Virgen del Carmen, la patrona de la gente de la mar, patrona de los puertos, miembros de la comunidad portuaria, celebramos nuestra patrona y, por supuesto, en todos los puertos de España, por pequeños que sean, siempre se celebran procesiones marineras, se celebran novenas, se celebran trismos, festejos de fuegos artificiales y, ¿por qué no?, le vamos a ofrecer hoy a la Virgen del Carmen una magnífica conferencia sobre los puertos de interés general y de la gente de la mar. ¿Por qué les pongo este Marine Traffic en el ordenador? Estos son los barcos que están navegando actualmente frente a nuestras costas. Vemos aquí el Coral Ophelia, es un barco que está fondeado en el mar territorial. ¿Qué es el mar territorial? O mejor dicho, fuera del mar territorial. Nosotros, o lo que yo voy a pretender es explicarle a ustedes qué son los espacios marítimos, cómo se regulan esos espacios marítimos, qué legislación interviene, qué son los puertos de interés general y qué servicios prestan. Con estas pinceladas, lo que yo les quiero enseñar es que los servicios que se prestan en los puertos son servicios generales. Le estoy haciendo una introducción para que ustedes vean el desarrollo de la conferencia. Los servicios generales, los servicios portuarios, servicios comerciales y el servicio de balizamiento, o mejor dicho, de señalización marítima. Una vez que vemos este... ¿Se escucha bien sin el micrófono? ¿Se escucha bien o me pongo el micrófono? Se escucha mejor con el micrófono. Muy bien. Entonces, esto es simplemente una pequeña visual, con una pequeña visual vamos a ver todos los barcos que están operando. Otro concepto que quiero que les quede claro. El 75% de las importaciones y exportaciones mundiales pasan por los puertos de interés general en España. Es decir, son las arterias del país. Por aquí pasan prácticamente todas las mercancías por varios motivos. Primero, porque es el sistema de transporte más barato, el más eficiente. ¿Y por qué es el más barato y el más eficiente? Porque utilizamos economías de escala. Economías de escala quiere decir que cuanto más transporto, más barato es. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Si nosotros vamos a un restaurante y pedimos hoy un café con leche y unas tostadas, nos van a cobrar el precio oficial. Pero si mañana le decimos, mire usted, mañana vengo con 2.000 personas, ¿usted es capaz de darle desayuno para 2.000 personas? Y el hombre hace su número, contrata camareros por un par de horas y dice, soy capaz. Y le dice una continuación, pero no son 2 euros, serán 1 euro. Le hace su número y dice, me salen todavía las cuentas y gano mucho dinero. Pues esto ocurre con los barcos. Somos capaces de transportar muchos millones de toneladas. Yo soy capitán de la Marina Mercante, doctor en Náutica y Transporte Marítimo, licenciado en Derecho, he sido abogado, ahora mismo no ejerzo, y en mi vida profesional he dado y doy clase a los abogados en el Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz, en Derecho Marítimo, y también tengo el honor de dar clase en la Escuela de Náutica en la Universidad de Cádiz. Por tanto, puedo decirles que esta materia la amo. Es una de las materias que más me apasiona aquí hoy. Muy bien. Los puertos de interés general. Vamos a ver bien. Los espacios marítimos. ¿Qué son los espacios marítimos? Los espacios marítimos necesitan tener unas superficies perfectamente delimitadas. Aquí les he puesto un gráfico que nos va a señalar a quién corresponden los espacios marítimos. Los estados ribereños tienen derecho sobre los espacios marítimos adyacentes. Esto a lo largo de la historia ha sido siempre un caballo de batalla. El mar territorial en la edad del siglo XVIII, siglo XIX, era hasta donde la bala de cañón no alcanzaba.
le decían, sobre todo aquí en las costas gaditanas, con las invasiones que hemos tenido, le llegan los franceses, los ingleses o los holandeses. A lo largo de la historia hemos tenido muchas invasiones, y cuando venían a amenazarlo le decimos: acérquese, si usted se pone al alcance de la bala de cañón, lo fulmina. Pero gracias a Dios nos hemos civilizado, y la comunidad internacional, en el seno de las Naciones Unidas, ha aprobado un convenio internacional que es el Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, también llamado el Convenio de Jamaica de 1982, donde, entre otras muchas cosas, se van a definir los espacios marítimos. Y estos son, lo primero que definen son cuáles son las líneas de base, es decir, el eje de referencia a partir del cual vamos a empezar a medir distancias. El eje de referencia dijeron que era o bien la línea de base normal o la línea de base recta. La línea de base normal es la de la bajamar viva equinoccial. Estamos en rota, conocemos que las mareas hacen su magnífica labor en un demanio marítimo terrestre. Las mareas suben y bajan cada 6 horas aproximadamente. Pues la marea viva equinoccial es la máxima marea que tenemos, pero esto solamente sirve para los países, los estados ribereños, que tienen una costa muy rectilínea. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en una bahía como la de Cádiz? Tenemos que inventar, idear una línea de base recta. En el caso que nos ocupa, estaríamos desde Punta Candor, que nos suena, Punta Candor está aquí en Rota, hasta el castillo de San Sebastián. Trazamos una línea recta y todo ese eje de referencia es a partir del cual nosotros vamos a medir las distancias de 12 millas náuticas, es decir, nos vamos a la imagen anterior, si el ordenador me lo permite, y si no me lo permite, cortamos la máquina, y vemos que hay desde la línea de base recta 12 millas náuticas mar territorial. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado ribereño tiene soberanía, derechos soberanos y jurisdicción prácticamente plena. ¿Por qué prácticamente plena? Porque existe un derecho de paso inocente a todos los buques que hemos visto en el gráfico primero que le he puesto. Todos los barcos de cualquier estado pueden navegar por el mar territorial, en el caso que nos ocupa del Estado español. Pero siempre y cuando sea rápido e ininterrumpido. ¿Qué quiere decir? Que en el mar territorial no nos podemos fondear. Por eso le he puesto el barquito ese que se encontraba fondeado fuera de las 12 millas. ¿Por qué? Pues porque el puerto de la Bahía de Cádiz, o mejor dicho, las aguas territoriales de la Bahía de Cádiz tienen una latitud y longitud internacional inmejorable. Estamos en una encrucijada de camino. Estamos a la misma distancia, por ejemplo, a distancia de Estados Unidos, de Canadá, del Caribe, de Sudamérica. Podemos irnos al mar Mediterráneo, cruzar el canal de Suez y meternos hacia el sudeste asiático. Igualmente podríamos tirar hacia África. Por tanto, que nos vamos a ir quedando con conceptos claros. Cádiz, Rota y todos los puertos de la zona, cuando digo Cádiz, Rota, hablo de Huelva, hablo de Algeciras, tenemos una situación geográfica internacional inmejorable. El derecho de paso inocente puede ser solamente interrumpido cuando se da una difusión, es decir, una publicidad internacional. Esta interrupción debe ser plenamente justificada, debe estar muy motivada y además debe ser temporal. Y por supuesto, no puede ser discriminatoria. Usted, porque tiene pabellón X, para no mencionar ningún estado, usted no puede pasar por aquí. Tenemos derecho de paso todo, y si hay interrupción de paso es para cualquier pabellón de buque. El derecho de soberanía, la soberanía, derechos soberanos y jurisdicción, cuando llegamos a lo que se denomina la zona contigua. Zona contigua es siempre desde las líneas de base hasta las 24 millas. Lo podemos ver perfectamente ahí, como la zona contigua pone que son otras 12 millas náuticas. Por tanto, contada siempre desde el eje de referencia de la línea de base. ¿Para qué se ha ideado esto? Miren ustedes, el mar se puede utilizar para actividades lícitas, pero por desgracia también para actividades ilícitas. Aquellos señores, aquel compañero abogado, sabe que
para poder detener a una persona tenemos que tener jurisdicción y competencia. Para poder detener un barco también hay que tener jurisdicción y competencia. Y cuando tenemos que hacer una persecución en caliente, todas esas pateras que van cargadas con sustancias psicotrópicas, con tabaco de contrabando, inmigración ilegal, etcétera, etcétera, y se le va a dar alcance por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, da igual que sea la Guardia Civil, Servicio de Vigilancia Aduanera, la Armada Española, con geo a bordo, se precisa tener esa jurisdicción que llegue más allá de las 12 millas, para que luego no nos puedan impugnar esa detención ante el juez. Y entonces se permite el margen de otras 12 millas para el hot pursuit, es decir, la persecución en caliente. La zona económica llega hasta las 200 millas náuticas, es decir, los estados ribereños son soberanos y tienen toda la competencia sobre los recursos naturales que hay en la columna de agua, ya sea de recursos pesqueros, de recursos acuícolas, y en el suelo y en el subsuelo. ¿Qué quiero decir? Todo el petróleo, todo el gas, todos los minerales que podamos sacar pertenecen al estado ribereño. Y ya nos encontramos en el alta mar. El alta mar tiene dos principios fundamentales. Se rige el principio de libertad de navegación. Cualquier estado o cualquier buque puede navegar libremente, sin ser detenido y someterse a la legislación del pabellón del buque que enarbola. Es decir, si el barco tiene bandera liberiana, si tiene bandera española, si tiene bandera panameña, todos los señores, toda la comunidad, toda la tripulación, todos los pasajeros y todos los familiares acompañantes que van a bordo se someten al ordenamiento jurídico del pabellón del buque. No puede ser interceptado en medio de alta mar, salvo que haya pruebas fehacientes por parte de un buque de guerra o un buque de Estado de que ese barco está está enarbolando un pabellón falso. También cuando están transportando esclavos, es decir, la esclavitud existe, no aquí gracias a Dios, pero cuando nos vamos a latitudes más al sur y en África, la esclavitud existe. Y por tanto se produce automáticamente la manusión, dar libertad al esclavo. Una vez que tenemos claro los espacios marítimos, vamos a entrar en los puertos. Los puertos, la única razón de ser que tienen es siempre dar cobertura al buque, a sus tripulaciones, a los pasajeros. Los puertos se ubican en una zona marítimo-terrestre que cuando afecta a los puertos, su actividad se dedica a las operaciones de tráfico portuario. Otro concepto que quiero que les suene. El tráfico portuario no es más que la entrada y salida de buques, el fondeo de buques, el amarre de buques, la carga y descarga de buques, la reparación de los barcos, el avituallamiento y el aprovisionamiento de los barcos. Y todo lo que ello conlleva. Por tanto, si en una zona queremos poner un puerto y no vienen barcos, más vale que pongamos un polígono industrial y dejemos ese de marítimo terrestre para otras actividades, como puede ser el marisqueo, la acuicultura, la pesca, la natación, el calafateo de barcos o cualquier otro, pero no vamos a destinarlo a puertos. ¿Por qué les pongo este plano de agua de la PVC? Las autoridades portuarias tienen zona marítima y zona terrestre para ejercer sus funciones, para prestar sus servicios. Yo le llamo no aguas portuarias, le llamo aguas tributarias. Desde el momento que el navegante entra en esa agua con destino a ese puerto, empieza a devengar tasas. Tasas las va a pagar el buque, el naviero, por fondear el barco, por amarrar el barco, por beneficiarse del balizamiento marítimo, lo que Gallera Bernal hablaba de los faros. Ese servicio público no es gratuito, hay que pagarlo, hay que mantenerlo entre todos. ¿Cómo se mantiene? Con el sostenimiento de las tasas, de la tasa T0
de señalización marítima. En los puertos ya hemos manifestado que tenemos aguas y dentro de las aguas hay que distinguir dos planos de agua, la zona 2 o exterior y la zona 1 aguas interiores. La zona 2 la tenemos aquí en celeste, más celeste, es para el fondeo de los barcos y la aproximación de los buques a los puertos. Aquí se empieza a prestar, para que les vaya sonando, el servicio portuario de practicaje. El práctico tiene que venir a la boya de recalada, que está aproximadamente aquí, para darle el encuentro al buque. Y asesorar técnicamente al capitán del mismo, como ya si nos da tiempo, porque aquí hay materia para estar más de una hora, y tampoco quiero yo agotarme. Los puertos no solamente tienen faros, tienen radiofaros, tienen radiobalizas, tienen boyas, el sistema cardinal correspondiente para darle la seguridad a la navegación de los buques. Si uno de estos sistemas falla, la responsabilidad es de la autoridad portuaria. Yo les puedo manifestar que los errores en los puertos se pagan muy caro. Un error del Instituto Hidrográfico, como fue con el buque Urquiola, buque petrolero que estaba entrando en la bahía de Coruña, pues supuso el hundimiento del barco y una de las contaminaciones más fuertes que tuvo la Coruña. ¿Por qué? Pues porque había una aguja que velaba que no había sido detectado en la batimetría correspondiente, no había sido declarada en la carta. Por tanto, hubo una responsabilidad patrimonial de la administración del Estado. Igualmente puede suceder que el faro de Rota o el faro de Cádiz se funda y nos pidan reclamaciones, porque el navegante no ha podido situarse y tener esa referencia de seguridad que le da la certeza para que el barco no se meta en la piedra. Por tanto, tenemos zona 2, es más barata a la hora de fondear en zona 2, los barcos tienen un precio más bonificado, un 30%. En la zona 1, como ustedes están viendo aquí, es esta, la de las aguas interiores portuarias, donde hasta aproximadamente 1945 la actividad portuaria era donde se desarrollaba, como les voy a explicar ahora, porque los puertos son una invención de 1902, la constitución de las juntas de obras de puertos. Anteriormente lo que se hacía en los puertos era fondear. ¿Por qué? Pues porque no había sonda suficiente, no había calado suficiente para que los barcos llegasen al mismo atraco. No solamente es eso, la propulsión a vela impedía que un buque con velas cuadras prácticamente pudiese ceñir y poder amarrarse a un pantalán, a un muelle o a cualquier instalación portuaria que hubiese. Por tanto, la vida, ahora les voy a mostrar fotografías, la vida se hacía en zona 1, zona regular. Aquí vemos una fotografía del Cádiz de 1906. Ven ustedes todos estos faluchos que también estaban en Rota. Todos estos faluchos se dedicaban al tráfico interior portuario. Eran los estibadores del siglo XVIII, del siglo XVII, del siglo XIX y del siglo XX. Es decir, estos señores eran lo que hoy se conoce como un patrón portuario, un proel y algún que otro marinero, se arrojaban a los barcos, traían el pasaje a la tripulación y también las mercancías. Me comentaba el otro día un compañero de la autoridad portuaria que quieren reproducir el falucho de Rota, que hacía la travesía de Cádiz-Rota y de Rota-Cádiz, eran barcos con vela latina que podían ceñir muy bien cuando navegaban con vientos que le venían prácticamente con la luna. Y hacían la travesía de Cádiz a Rota y traían todas las frutas y verduras de las huertas roteñas. Eso también ocurría con el puerto de Santa María, con Puerto Real, es decir, la transformación que tuvimos que ver a partir del siglo XX, cuando la infraestructura portuaria empieza a construir, fue tremenda. Los estibadores
los estibadores de puerto que tenían sus propias falúas, pues tuvieron que retirarse. Se pueden ver el saquerío, la carga general, el saquerío, los ropoy y todas las mercancías que se encontraban. Esto es el muelle de lo que hoy sería el muelle Reina Victoria, prácticamente para que ustedes lo identifiquen, donde están la terminal de catamaranes que hace Cádiz, puerto de Santa María, Cádiz. Vemos ya una fotografía. A mí el Museo Naval de Madrid, cuando estuve visitándolos, hay muchas fotografías de la bahía de Cádiz. Cádiz es un puerto con una importancia fenomenal, ¿no?, a lo largo de la historia. Pero esta fotografía, cuando uno se dedica a la investigación y formula una hipótesis y quiere verlo y quiere contrastarlo por sí mismo y no creerse lo que dicen otros autores, el investigador se tiene que fiar de lo que digan otros compañeros. Pero cuando ve esa fotografía y ve todos estos barcos fondeados en bahía, esto aproximadamente es hoy lo que la nueva terminal de contenedores es. Cuando ustedes vayan a Cádiz o se asomen al puerto de Santa María, cojan el catamarán, verán por su costado de babor que hay una nueva terminal. Ahí era, en esa zona de resguardo, era donde se fondeaban los barcos, donde se cargaban y descargaban las mercancías, donde embarcaban y desembarcaban pasajeros y tripulaciones. Se habituaban los barcos. Cádiz era espectacular. ¿Por qué era espectacular? Cádiz, su idiosincrasia náutica le sale por los poros. Su esplendor viene en 1717, cuando la Casa de Contratación de India, 1717, 2017, el año que viene, celebramos ya el tricentenario de la Casa de Contratación de India. Todo esto eran torres mirador, donde todos los navieros genoveses, franceses, ingleses, holandeses se asentaban en Cádiz, ponían sus casas palacios, sus casas como Dios manda y sus torres mirador. Hemos dicho los faros, pero había torres vigías. Las torres vigías tienen varias funciones. Yo hice mi tesis doctoral en el servicio general, ya que les vaya sonando, general, de ordenación, coordinación y control del tráfico marítimo portuario. Para que ustedes se centren y lo entiendan rápidamente, los puertos, al igual que las ciudades, tienen un tráfico marítimo y un tráfico terrestre. Bueno, el tráfico marítimo en sus aguas portuarias, que ya se las he enseñado, las tiene que ventilar la propia autoridad portuaria. Ese servicio de control, ordenar, coordinar y controlar el tráfico, lo mismo que se hace en las ciudades. En la ciudad de Rota, la Policía Municipal ordena, coordina y controla el tráfico con la Ordenanza Municipal de Tráfico de Rota. Es decir, la Ordenanza Municipal de Tráfico de Rota no sirve para Cádiz, ni la de Cádiz sirve para Rota. ¿Me van siguiendo? ¿Qué funciones tiene en un puerto el servicio general este? Pues el servicio general, primero, la rapidez mercantil. El que primero veía los barcos cuando recalaban cerca de las aguas gaditanas, rápidamente daban aviso a los faluchos correspondientes e iban a prestar su servicio, a ofertar su servicio, de traer personas, de llevarles agua, llevarles víveres, de descargar mercancías. Es decir, estaba todo muy estudiado. Y tal era la importancia que tenía que había 115 torres mirador, es decir, había 115 navieros con intereses muy importantes en los barcos que venían de las Américas, de la India y de cualquier parte del mundo a recalar, a avituallarse, a cargar y a descargar sus mercancías. Por tanto, vemos las distintas torres mirador, la de garita, la de sillón, la de terraza, la mixta, la torre de Tavira. Torre de Tavira, 41,5 metros sobre el nivel del mar, todavía se está utilizando para que todos aquellos visitantes puedan otear el horizonte y darse cuenta de la importancia que tenía ver ese horizonte. Pero no solamente tiene importancia en cuanto a la actividad mercantil, a la protección. Cádiz tuvo varios asedios a lo largo de la historia.
Cádiz era una plaza militar, estaba rodeada por murallas. ¿Por qué? Pues porque habíamos tenido asedios en 1596, la flota anglo-holandesa se llevaron hasta las rejas y las puertas. Por supuesto, violaciones, todos los tesoros. En el colegio, el otro día leía el diario de Cádiz, en el colegio real inglés en Valladolid está una de las imágenes de la Virgen que fue mutilada por los ingleses en ese asedio. Mutilada, le cortaron las manos, le destrozaron la cara y todavía se conserva. Por tanto, nos estamos dando cuenta que la protección era vital, la rapidez económica, el aviso a los barcos de que se iban a meter en algún peligro, estoy hablando de algún bajo, se le podía hacer señales mediante banderas. Piensen ustedes que no existía ni radio, ni VHF, ni teles, ni había satélite, ni fax, ni email. El primero que veía hasta donde la vista del hombre llegase y el horizonte me lo permitiese. Aquí se ve la ubicación de las 115 torres Mirador, en donde estaban ubicadas las 115 torres Mirador. Entramos ya en la ley de puertos, no quiero detenerme porque el tiempo nos apremia y quiero llegar al fondo del asunto. Los puertos sufren un cambio sustancial a partir del año 1992. La ley 2792 de Puertos del Estado de Marina Mercante, que ha sido modificada 5 veces, el legislador ha tenido que disparar 5 veces para acertar lo que quiere. Se tiró casi 150 años con el libro tercero del Código de Comercio de Derecho Marítimo, de 1885 hasta la Ley de Navegación Marítima, la Ley 14/2014, que entró en vigor en septiembre de 2014. Fíjense ustedes el retraso que hemos tenido. Yo siempre achaco que la pérdida de la batalla de Trafalgar fue el comienzo del declive, no solamente en nuestras tierras de ultramar, sino en el ámbito mercantil. Por tanto, el que manda en el mar manda en el mundo, y si nosotros dejamos de mirar el mar como una fuente de riqueza, empezamos a poner nuestros intereses en manos de otros ordenamientos políticos, los ingleses, los holandeses, franceses, etc. Pero buena prueba de ello es que el legislador desde 1885 hasta 2014 no ha tenido la valentía de regular qué es el capitán, qué es el fletamento, los arrendamientos de buques, los contratos de carga y descarga, etcétera, 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 desde un punto de vista mercantil. Sí, en el año 92 se lanzan a regular los puertos con una visión moderna, rompe el ropaje jurídico que tenían los puertos, que eran funcionarios del Estado, del Ministerio de Obras Públicas o del Ministerio de Fomento, dependiendo ya de cada momento, funcionarios de los ministerios que ya he manifestado, y que iban gestionando las juntas de obras del puerto. Pero el Estado español, desde mi punto de vista, y con gran error, y se lo voy a explicar por qué, porque ha separado los puertos, la parte marítima, de la parte terrestre. Es decir, ellos han dicho, desde el cantil del muelle hacia la mar, la administración marítima. Seguíamos con la tradición, es decir, seguíamos con la tradición de que los puertos eran mar solamente, las capitanías marítimas, las comandancias de marina, con esas 5 funciones que hacían hasta 1992, antes de ayer, hablaba con un comandante de marina, que Dios lo tenga en su gloria, y me decía, yo tengo 5 gorras cuando soy el comandante. Digo, ¿cuál es? Primera la del Ministerio de Defensa, segunda la del Ministerio de Transporte, Dirección General de Marina Mercante. Soy órgano periférico de la Dirección General de Marina Mercante. Es decir, hago las funciones de lo que hoy hacen las capitanías marítimas. La tercera gorra, la de pesca, inspecciono todos los buques de pesca y controlo todo el tema correspondiente. La cuarta, soy miembro de la Junta Local de la Junta de Obras de Puerto. Y la quinta, la náutica de recreo. Todos los exámenes de náutica de recreo pasaban por las comandancias de marina. Por tanto, no es como órgano periférico de la Dirección General de Marina Mercante. Por tanto, nos estamos dando cuenta que el legislador seguía con el miedo de querer unificar todo en un solo
solo órgano. Y desde el cantil de tierra desde el cantil de la mar, desde el cantil de muelle hacia tierra, los ingenieros de camino, o la Junta de Obras del Puerto. Eran los que se encargaban de hacer los muelles, los que se encargaban de hacer los almacenes, los tinglados y todas las zonas de instalaciones portuarias necesarias para la explotación de un puerto. Pero yo les voy a hacer una afirmación. ¿Habrá estado más federal que Estados Unidos? Pues fíjense ustedes, cuando van a explotar el mundo marítimo, una sola ley y un solo cuerpo, el Coast Guard. El Coast Guard es el que se dedica a toda la cuestión de formación náutica, las inspecciones de buques, la gestión de puertos, la lucha contra la inmigración ilegal, el tráfico de estupefacientes, porque se dan cuenta que el mar no permite fisuras. Una sola ley y un solo cuerpo. En España nos encontramos que tienen competencias demasiados cuerpos. Les enuncio algunos: Servicio de Vigilancia Aduanera, Guardia Civil del Mar, Capitanías Marítimas, autoridades portuarias, la Armada Española, en algunas comunidades autónomas su propio servicio de salvamento marítimo, la Sociedad de Salvamento Marítimo, la Cruz Roja, y empezamos así, y al final podemos encontrarnos que uno por otro dejemos fisuras y se nos escapen cosas importantes. Bien, la ley de puertos fue un hito importante porque la ley de puertos vino a intentar unificar todo en las autoridades portuarias. Cuando digo todo quiero decir los servicios portuarios, o mejor dicho, los servicios que se prestan en los puertos de interés. Esta ley tuvo una modificación, la ley 6297, la ley 48-2003 de régimen económico de prestación de servicios de los puertos de interés general, la ley 33-2010 de modificación de la ley 48-2003 y ya por último el Real Decreto Legislativo de 2-2011 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado de la Marina Mercante. Fíjense ustedes, en tan poco espacio de tiempo, 5 modificaciones sustanciales. No voy a entrar ahora a por qué el legislador ha tenido que meterse, ya le voy a hacer otra modificación más. La ley de navegación marítima, la 14-2014, vino también a hacer cambios sustanciales en la ley de puertos. Pero yo vengo a hablar de los puertos. Los puertos, como les manifiesto, son un espacio marítimo, es un conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e instalaciones que situado en la ribera de la mar o de la ría, es decir, un puerto fluvial no es puerto de interés general. Tiene que estar en contacto con el agua de mar o que le lleguen las mareas, como puede ocurrir con el puerto de Sevilla. El puerto de Sevilla es un puerto de interés general, con todos sus servicios, con su autoridad portuaria, con su capitanía marítima, donde se realizan operaciones de tráfico portuario. Fundamental, ya se lo dije al principio, si no hay operaciones de tráfico portuario no estamos hablando de puerto. ¿Qué son operaciones de tráfico portuario? Que entren barcos, que salgan barcos, que fonden barcos, que atraquen barcos, que se carguen los buques, que se descarguen, que se estiven, que se desestiven, que se habituallen. Yo les digo que son los hoteles de los marinos. Otra de las cosas que les puedo decir, nos estamos olvidando de los marinos. Nos acordamos mucho de los barcos y de los navieros, pero no nos acordamos del marino y de cuáles son las infraestructuras que necesita ese marino para descansar, para prestarle determinados servicios. Yo cuando navegaba iba a Nueva York y de pronto me llegaba al apostolado del mar y me decía: ¿usted quiere auxilio espiritual? Un señor que lleva 2 meses metido en un espacio cerrado, navegando, levantándose a las 4 menos cuarto de la mañana todos los días, acostándose a las 7 de la tarde porque tiene que cenar, soportando grandes temporales, presiones económicas y presiones de la propia mar y de los compañeros que terminan bastante cansados y con mamparitis, un poquito quemados. Pues necesitamos un poco de descanso, nos olvidamos de ello. Poco a poco el hombre se va deteriorando en cuanto a su fortaleza física, psíquica y espiritual. Bien,
La legislación española, concretamente la Constitución española, en su artículo 149.1 vigésimo, viene a distinguir dos tipos de puertos. Así lo quiso. Los puertos de interés general y los puertos pesqueros, de refugio o náuticos deportivos en exclusividad son de competencia de las autonomías correspondientes. El puerto de Rota pertenecía, según la ley 27/92, pertenecía a puerto de interés general, pero como no había, ya veremos las condiciones, una actividad comercial internacional, pues cumplía las premisas de puerto pesquero, puerto deportivo y en un momento determinado hasta de refugio, pero no era puerto de interés general. Por tanto, se adscribió a la comunidad autónoma andaluza, al órgano correspondiente, que es la Agencia Pública, APA, Agencia Pública Puertos de Andalucía. Los puertos de interés general se gestionan por el Gobierno central a través del órgano o el organismo público portuario. Antes se empezó llamando ente público portuario. Les digo, hemos tenido muchas modificaciones sustanciales desde el punto de vista de la naturaleza jurídica. Empezamos siendo ente y hoy somos organismo público portuario. Puerto del Estado, que se encuentra en Madrid, que ejecuta la política portuaria del Gobierno, que representa al Estado español en materia de puertos, y las 28 autoridades portuarias correspondientes. Puerto comercial. El puerto comercial tiene que reunir condiciones técnicas de seguridad y control administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Primero, hablaba antes de unas condiciones físicas. Los puertos tienen que tener sonda, es decir, calado suficiente, tienen que estar resguardados de los temporales, de las corrientes, de las inclemencias del tiempo. Tiene que ser un lugar de refugio, de resguardo de los barcos, donde puedan estar al ancla perfectamente fondeados sin verse metidos en lo alto de las piedras, como le ocurrió a J. de Bobo, aquí en la playa del Almirante, en el puerto de Santa María. El barco garreó y terminó en lo alto de la playa. Por tanto, deben tener unas condiciones naturales, condiciones técnicas, sistemas de balizamiento, ya lo hemos visto, hemos hablado de los faros, boyas, radiofaros, etcétera, que nos dan seguridad marítima y seguridad de la navegación. Por otro lado, el control administrativo. En los puertos, nosotros somos un cantón independiente. Aquí intervienen autoridad portuaria, la Capitanía Marítima, aduana, sanidad exterior, fitosanitario, todo el tema de agricultura y pesca, tanto de administración central como de administración autonómica. Es decir, nos vamos encontrando que allí convergen muchas administraciones. Tema que quiero que tengan claro: los puertos son fronteras. Tenemos el Cuerpo Nacional de Policía, tenemos la Policía de Fronteras, como si fuera un aeropuerto. Todos los señores, todos los pasajeros que no pertenecen al convenio Schengen, que no cumplan con eso, necesitan su visado pertinente. El marino tiene, con su Seaman Book, con su libreta de embarque, puede estar en un perímetro de unos 10 kilómetros a la redonda, sin necesidad de visado y sin necesidad de pasaporte, pero debe de estar controlado por la Policía de Fronteras, es decir, en España, el Cuerpo Nacional de Policía correspondiente. En los puertos comerciales se tiene que hacer todo, ya lo he manifestado: la carga, descarga, transbordo, tránsito marítimo. Dos conceptos importantes. ¿Qué es el transbordo? El transbordo ya lo hemos mencionado antes, que es que un barco se abarloe a otro, me da igual que sea un falucho, que sean dos buques mercantes, y que de la bodega de un barco se transborde a la bodega del otro barco. Tránsito marítimo. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el puerto de la Bahía de Algeciras? ¿Cuál es la riqueza del puerto de la Bahía de Algeciras? Son dos fundamentales, a mi modo de ver, que tienen unas condiciones naturales magníficas, una bahía muy resguardada y que tienen un calado, una sonda espectacular. Sondas de 50, de 60, de 70 metros de calado, de profundidad, con lo cual barcos de gran porte, barcos con 25 metros de calado, pueden entrar allí, descargar mercancía en el muelle, dejarla en tránsito y que luego vengan otros barcos más pequeños, feeder, alimentadores, y que distribuyan esa mercancía. Eso ocurre con los portacontenedores, los triple E que vienen
del sudeste asiático, con 18, con 20.000 TEUs, 20 equivalent units, contenedores de 20 pies, de 6 metros en la unidad que se utiliza. Se descargan en el puerto de Algeciras, no van con destino final al hinterland, al área industrial de la provincia de Cádiz ni de la de Sevilla, no. De los 4 millones se quedan 200.000 en el área, los otros 3.800.000 se van a distribuir por la zona del Mediterráneo, por la zona de África y por la zona del Atlántico, en toda la costa de Portugal, con barcos más pequeños, barcos con capacidades de 600, de 800 TEU, que hacen factible la entrega de esa mercancía sin necesidad de llevar esas máquinas de 18.000 TEUs. Por tanto, como ya le he manifestado antes, solamente le hago unos números. Transportar 18.000 TEUs significa que con 20 personas suprimimos a 20.000 camioneros. La tripulación de un triple E son 20 personas. Nos traemos un triple E desde Shanghái hasta Algeciras, descargamos 10.000 y nos hemos ahorrado 10.000 conductores. ¿Se dan ustedes cuenta qué economía de escala? Si pedimos flete y tienen ustedes la curiosidad, pues a lo mejor traernos desde el sudeste asiático a Algeciras nos cuesta un contenedor de 20 pies 700, 800 dólares. ¿Qué es lo que nos cuesta subir un contenedor de Cádiz a Bilbao o de Cádiz a... Ya hemos hablado del tráfico portuario, el habituallamiento, el transbordo, el tránsito marítimo, la descarga pura y dura. El negocio de los puertos simplemente es prestar servicios, prestar sus instalaciones portuarias, y por esos servicios que vamos a ver ahora se cobran. Ya hemos hablado de los elementos marítimos terrestres, de las dársenas, de las instalaciones portuarias y de la zona 1. Aquí vemos la dársena del puerto de la Bahía de Cádiz, donde se contienen distintos tráficos portuarios, es decir, buques de pasaje, buques de crucero, buques car ferry, en la banda esta, los transbordadores que van de Cádiz a Canarias en línea regular, que traen carga rodada, es decir, los camiones entran, las bateas entran rodando y salen rodando. Tenemos un superfaz y tenemos el ferry de Canarias. Por tanto, y en esta parte de aquí de la fotografía se ve un buque portacontenedores en la terminal de Concasa cargando y descargando mercancía en contenedores. Vemos que es una dársena que está muy abrigada. Ahora vamos a ver una instalación portuaria, la instalación portuaria del muelle de la Cabezuela. Esta es una fotografía espectacular donde a mí me trae grandes recuerdos, porque el barco que encuentran ustedes aquí, el Mercury K, este barco estaba entrando en Ras el Asfar, y como consecuencia de que entró con un maretón de 3-4 metros de ola, la sonda que había era muy ajustada y el barco cabeceó, le dio un pantocazo, luego dio con la popa, se le quedó el timón cogido y terminó en lo alto de las piedras. Tuvo que venir una compañía holandesa, Smith Salvage, a rescatar el barco. Son empresas especializadas en rescatar buques que están con toda su mercancía, con todo su combustible y con todos los cascos en bastante buenas condiciones, pero como no vaya un equipo de personas y de remolcadores en condiciones, aquellos terminan allí muertos. El barco lo aligeraron, deslastraron todos los tanques, aligeraron, fletaron 2 barcos de un peso muerto de unas 5 o 10.000 toneladas, vinieron al puerto de Cádiz a descargar esa mercancía que ustedes la ven aquí. Esto era carbón para la central térmica de Ras el Asfar, y cuando analizaron la marea máxima que tenían en aquel momento, el día idóneo, prepararon todos los remolcadores, pegaron los tirones correspondientes, sacaron el buque de su posición de encallado, no varado, encallado, y el remolcador que está ahí evaluado como aquel cazador que ha cogido su presa, se lo trajo navegando, y estos señores Smith Salvage buscaron puertos donde pudieran darle el siguiente servicio: descargar, es decir, tener medios de carga, utillaje portuario, grúas especializadas en cargar y descargar estos bulk carriers
y además tener astillero para reparar el buque. Una vez que se consigue eso, estos señores obtienen el premio, porque esta figura del derecho marítimo muy antiguo está basada, if no cure, no pay. Si usted no salva, usted no gana dinero. Hoy se ha mejorado porque, aunque no salve, pero se ha evitado contaminación marina, el salvador, por lo menos, percibe parte de lo que ha invertido, en el salvamento marítimo. Puertos de interés general. Hemos hablado de puertos de interés general. Tendrán curiosidad ustedes qué son los puertos de interés general. ¿Por qué se catalogó? El legislador ha querido dar una serie de conceptos, al menos uno, que hagan un tráfico marítimo internacional mercantil, un determinado puerto, que su zona de influencia afecte a más de una comunidad autónoma, que sirva a industria o establecimientos de vital importancia para el Estado español, que el volumen de mercancía o de tráfico que hagan en un determinado puerto sea importante, sea relevante para la economía del Estado español, o sus espacios, condiciones técnicas o geográficas sean esenciales para el control y para la seguridad del tráfico marítimo. Es decir, no cumplen ninguno de los requisitos anteriores, pero las islas, tanto Baleares o Canarias, siguen afectas a puertos del Estado, a la administración central, al gobierno central. En definitiva, al texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Cumpliendo una de las 5 premisas que he manifestado, son adscritos a puertos de interés general. Aquí vemos puertos del Estado, Madrid, y las 28 autoridades portuarias. La autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz lleva Cádiz, Zona Franca, Cabezuela, Puerto Real, Puerto de Santa María y Puerto Cherry. La Bahía de Algeciras, o mejor dicho, la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras tiene tarifa, o mejor dicho, gestiona tarifa, el puerto de Tarifa de Algeciras y la línea de la Concepción. Esto no quiere decir que no tenga una competencia geográfica en lo que a la señalización marítima se refiere. Por ejemplo, el puerto, mejor dicho, la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz, los faros desde Rota hasta Trafalgar son competencia de la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz. Es decir, su mantenimiento, su gestión, su conservación pertenecen a la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz. Un mal funcionamiento de este servicio, el responsable es la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz. Capitanías Marítimas, Dirección General, nos encontramos, porque ustedes dirán, el marino, el que tiene un barco de recreo, un buque de pesca o un buque mercante, tiene que ir a la Capitanía Marítima. ¿Qué es esto? En el ámbito marítimo, la Dirección General de Marina Mercante pertenece al Ministerio de Fomento. Es decir, tenemos la ministra o ministro de Fomento pertinente, la secretaria de Estado, la Dirección General de Aviación Civil, la Dirección General de Marina Mercante, la Dirección General de Carreteras. Pues la Dirección General de Marina Mercante, de ella dependen las capitanías marítimas y los distritos marítimos. Es decir, se ubican en los puertos de interés general y tienen competencia en lo que a la seguridad marítima y la seguridad de la navegación se refiere. Les explico, cuando un barco va a hacer una determinada maniobra y el servicio portuario de practicaje dice esto tiene que venir aprobado por la Capitanía Marítima porque es una maniobra muy ajustada, va el capitán marítimo y emite un dictamen correspondiente a que esa maniobra se debe hacer con 4 remolcadores, en pleamar, con un determinado coeficiente de marea y que solamente puede atracar en un determinado muelle que tenga una sonda de menos 20 metros de profundidad. Por tanto, la Capitanía Marítima va a intervenir en los servicios portuarios cuando se refiere a la seguridad de la navegación y a la seguridad marítima. No solamente es eso, los que habilitan, por ejemplo, al servicio a los prácticos de puerto es la Capitanía Marítima, la Dirección General de Marina Mercante hace unos exámenes, le dan una licencia a aquellos señores
que obtienen el aprobado en ese examen. Para eso tienen que ser capitanes de la marina mercante y ostentar como mínimo 2 años de mando en buque mercante, mayor de 1000 GT, de gross tonnage, 1000, y una vez aprobado ese examen, luego vienen a los puertos donde salen plazas vacantes y vuelven a examinarse, donde se convocan los exámenes a través de la autoridad portuaria y de la capitanía marítima. Administración portuaria, ya lo he manifestado antes, el ente público, el organismo público portuario, puertos del Estado, y las autoridades portuarias. No quiero, porque es que no nos da tiempo para llegar a donde quiero llegar, a los servicios portuarios. Autoridades portuarias, me voy a detener un segundo. Nosotros no pertenecemos, mejor dicho, nosotros no recibimos de los presupuestos generales del Estado nuestro presupuesto. Nosotros obtenemos de la exacción de las tasas portuarias y de las tarifas portuarias, por supuesto de todas las subvenciones y de la posible enajenación de parte del patrimonio y de alguna partida presupuestaria específica para hacer un determinado proyecto de los presupuestos generales del Estado, pero los puertos tienen que ser rentables per se. El organismo, o mejor dicho, el conjunto de las autoridades portuarias españolas es muy rentable. Está fuera de esos presupuestos generales del Estado. Creo recordar que teníamos un beneficio de unos 250 millones de euros de beneficio, después de pagar impuestos y después de pagar toda la infraestructura y el mantenimiento de la misma. Bien, como les manifiesto, las autoridades portuarias tienen competencia en la prestación de servicios generales y el control de los servicios portuarios. Ya estamos posicionando el cañón para empezar a disparar. Prestación de servicios generales y controlar, armonizar todos los servicios portuarios. Les voy a enunciar, ya voy a ir acercándome a donde quiero llegar. Servicios generales son aquellos que prestan las autoridades portuarias sin necesidad que el usuario portuario, el navegante, tanto el de tierra como el marino, tenga necesidad de solicitarlo. Les explico. Servicios de ordenar, coordinar y controlar el tráfico marítimo terrestre en el ámbito portuario no lo pide nadie, lo controla per se. Es una competencia que le da la ley y que lo debe de hacer. Para que ustedes me vayan siguiendo. Igual que en las ciudades, igual que en cualquier ciudad, el ayuntamiento presta el servicio de ordenar, coordinar y controlar el tráfico terrestre, el alumbrado general, la vigilancia general. En la ciudad ocurre exactamente igual. Nos dan el alumbrado general, ya lo pagaremos con los impuestos, con algunos impuestos. La vigilancia general no quiere decir que no se produzcan robos. Nosotros tenemos un servicio de policía portuario, pero hay un circuito cerrado de televisión, tenemos un servicio de policía portuaria, existen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en las autoridades portuarias, el resguardo fiscal de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, el Servicio de Vigilancia Aduanera, es decir, allí convergen muchísimos organismos y perfectamente delimitadas sus competencias. Les explico. La Guardia Civil, el resguardo fiscal de la Guardia Civil se dedica a la lucha del contrabando, del tráfico de estupefacientes, pero es que el servicio de vigilancia aduanera es exactamente igual, pero en el ámbito marítimo. Eso no quiere decir que estén haciendo un seguimiento a una determinada narco y que terminen interceptando un vehículo en el recinto portuario, fruto de sus investigaciones y de sus actuaciones. Pero cuando se produce un delito de inmigración ilegal y lo detiene la Guardia Civil, lo pone a disposición de la Policía Nacional, del Cuerpo Nacional de Policía especializada en fronteras. Es decir, tienen perfectamente su jurisdicción delimitada y sus competencias perfectamente delimitadas. No hay o no debe de haber intromisión alguna. Ya hemos manifestado vigilancia, limpieza, una limpieza general, no exhaustiva, como consecuencia de la suciedad que te puede dejar la carga o la descarga de un buque. Esa la tiene que limpiar, los muelles lo tienen que limpiar la empresa activadora que ha realizado esa función, pero
Pero esa limpieza general la tiene que hacer la autoridad portuaria, bien directa o indirectamente. Los puertos no solamente se dedican a prestar servicios generales y a controlar los servicios portuarios. Servicios portuarios, ya se lo adelanto, son los técnicos náuticos, el practicaje, el remolque y el amarre. Luego tenemos el servicio de embarque y desembarque de pasajeros, el de equipajes y el de vehículos en régimen de equipaje. Es decir, cuando ustedes van a Canarias y van con su coche no es carga, es un vehículo que va en régimen de equipaje. Eso es un servicio portuario que presta la autoridad portuaria, o mejor dicho, que controla la autoridad portuaria y lo prestan los usuarios con una licencia correspondiente. El servicio de carga y descarga de buques, el servicio de retirada de residuos MARPOL, el MARPOL 1 y MARPOL 5, es decir, los restos de sentina, los líquidos, los restos de hidrocarburos que vienen de la máquina, todo eso son achicados y son depositados en camiones cisterna que tienen que tener su licencia pertinente. Y por supuesto, la retirada de los residuos sólidos que se generan a bordo del barco. Servicios comerciales. Los servicios comerciales son aquellos que prestan los usuarios y que son necesarios para la actividad portuaria. Por ejemplo, es un servicio comercial, podría ser una cafetería, podría ser para pasajeros, podría ser la puesta a disposición de Yokohama de defensa de los barcos, podría ser la vigilancia determinada en una determinada campa, todos aquellos servicios que necesita el tráfico. Los puertos son al mismo tiempo los que planifican, proyectan, ejecutan, mantienen y conservan toda su infraestructura portuaria. Es decir, hay una actividad importante y tenemos una obligación de rentabilizar nuestro patrimonio y nuestra administración, nuestros recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que el legislador nos ha dicho, si usted no cumple con los mínimos de rentabilidad, usted no puede subir las tasas portuarias. Y nos vemos perjudicados por aquellos puertos que tienen una mayor rentabilidad, como ocurre actualmente al puerto de Cádiz en comparación con el puerto de Algeciras y con el puerto de Huelva. Las tasas portuarias del puerto de Algeciras son un 30% más baratas que las del puerto de Cádiz. No es porque nosotros queramos, sino porque el legislador, la ley, nos obliga a ello, a que tengamos mayor rentabilidad. Y yo digo que eso no es la solución, porque la ley ha hecho lo siguiente. Decía mi antiguo presidente, don Rafael Barra, que esta era la maldad de la ley, ¿no? Decía claramente que al que tiene se le dará, ya lo dice el Evangelio, al que tiene se le dará y al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Esto tiene serios perjuicios, porque se está produciendo una desertización industrial portuaria. Porque claro, si un señor que viene de Shanghái le da igual ir a Huelva que ir a Algeciras que ir a Cádiz, si en esa operación me ahorro, imaginen ustedes que tengo que pagar 3 millones de euros de tasa a la mercancía porque he descargado 10.000 contenedores y me sale un 30% más barato, me estoy ahorrando en la operación 900.000 euros. Por tanto, me iré al puerto de la Bahía de Algeciras en vez de irme al puerto de Cádiz, que estaría exactamente igual de ubicado en latitud y longitud internacional. Bien, gestionar los servicios generales, controlar todos los servicios portuarios, ya todo esto lo hemos ido comentando. Entramos un momentito a ver cómo funcionan las autoridades portuarias. Los órganos de las autoridades portuarias tienen un consejo de administración y un presidente. Y luego un órgano de gestión que es el director, por supuesto con todo el equipo humano que tenemos, y uno de asistencia al Consejo de Navegación. Como ya hemos manifestado, las autoridades portuarias prestan servicios generales, portuarios, comerciales y de señalización marítima. Con estos conceptos con los que yo quiero al final que se navegue. En los puertos lo que se prestan son servicios. Como ya he manifestado, servicios generales, aquellos que se benefician los usuarios sin necesidad de que los solicita el usuario.
servicio de ordenar, coordinar y controlar el tráfico marítimo, tanto marítimo como terrestre. Les digo una cosa, el reglamento de circulación de tráfico no es de aplicación en los puertos. Cuando ustedes vayan con su coche a un puerto se pueden encontrar que su póliza de seguro no le cubra. Le dice, está excluido de los recintos portuarios. Si ustedes van a ir con su coche, díganle a su póliza de seguro, mejor a su agente de seguro, que le haga esa cobertura. ¿Por qué? Pues porque en los puertos están circulando máquinas, Steiner, Lichstacker, Forley, macromáquinas, que no pueden someterse a lo que dice el reglamento de circulación de tráfico, que solamente operan allí. Y si uno tiene que estar circulando con su coche por allí, se puede ver en un momento determinado perjudicado. El tráfico lo ordena, el tráfico terrestre lo ordena y lo controla y lo coordina la propia autoridad portuaria. Allí no entra la policía local para nada, ni se aplica la ordenanza municipal de tráfico, gaditana, sevillana, argentina, o sea. Ya lo hemos manifestado: señalización y balizamiento interior, policía de zonas comunes, limpieza del umbral general y de prevención y control de las emergencias. Nosotros tenemos que apagarnos nuestro propio fuego. Nosotros, hasta que no se firmó el convenio con el consorcio de bomberos, teníamos obligación y tenemos obligación de tener nuestro propio servicio de bomberos, para que cuando se incendie un barco, que de vez en cuando se incendia, podamos ir a sofocar dicho incendio. Se incendie, se hunda o se produzca una emergencia dentro del dominio público portuario. Bien. Ya lo he manifestado antes, los servicios portuarios son los técnicos náuticos, practicaje, remolque y amarre. Me voy a detener 2 minutos en honor a esa magnífica profesión de los prácticos. Asesores técnicos del capitán del buque al que asesoran. No sustituyen al capitán del barco, le prestan el asesoramiento. Yo cuando he escrito alguna vez sobre el servicio de practicaje, yo he sido hijo de práctico, mi padre fue práctico en las Algeciras de Cádiz, he ido a muchas maniobras desde pequeño. Antes no había tanta prevención de riesgos laborales y con 14 años subía las escalas para arriba y veía, y se te queda en la retina, en la memoria. El práctico no sustituye nunca el mando del capitán del buque. Si el capitán del buque en un momento determinado que está prestando el asesoramiento decide no seguir los consejos del capitán, del práctico, no está incurriendo en ninguna falta. El capitán dice, práctico, la maniobra la voy a hacer yo. Y el práctico dice, por VHF, porque hoy ya todo se graba, gracias a Dios, y el capitán va a hacer la maniobra, prescinde de mi asesoramiento, no está incumpliendo nada. Lo único que está diciendo es que si ocurre algo, que se sepa que el que está ejecutando la maniobra es el capitán del barco. Está en su pleno derecho. Está en su pleno derecho. De hecho, los capitanes pueden tener la exoneración de tomar el servicio de practicaje cuando cumplen una serie de requisitos. Hacen al menos 25 maniobras en el mismo muelle, al menos en los últimos 6 meses, creo recordar. Conocen y pasan un pequeño examen ante el capitán marítimo y este les firma la exoneración de tomar el servicio de practicaje. El servicio de practicaje para un capitán que venga en un buque tramp significa vagabundo, vagabundear, que venga de cualquier parte del mundo, pues nos alivia mucho. ¿Por qué? Pues porque no conocemos los riesgos, los peligros que hay en esa bahía. ¿Cuáles son los riesgos del último momento? Podríamos encontrarnos que ahora mismo hay una competición náutica, una regata de Snide, de Optiming o un concurso de pesca. Les estoy contando lo que es una bahía, un concurso de pesca, o se está haciendo una operación náutica de gran envergadura, sacando una plataforma petrolífera en lo alto de una pontona, o un heavy lift, se está llevando el casco de un barco, porque le hablo todo lo que se hace en la bahía de Cádiz. Tenemos 3 astilleros, Naval de Cádiz, Puerto Real y San Fernando. Tenemos dragados offshore especializados en obras offshore y por lo tanto hay maniobras muy delicadas. El que viene navegando no lo conoce, que viene navegando
desde el Atlántico o desde el Mediterráneo no lo conoce. Cuando llega el práctico a bordo y le dice: capitán, tenemos esto, vamos a atracar en tal sitio, no se preocupe usted, vamos a tomar remolcadores y el servicio de amarre nos está esperando. En 30, 40, 50 minutos estamos amarrados. El hombre del cielo. El hombre del cielo. Sin embargo, cuando uno está haciendo la línea Algeciras-Ceuta o Algeciras-Cádiz, pues si la hace todos los días, difícilmente puede haber variaciones que ese capitán no las haya conocido. Bien. Ese es el servicio de practicaje. El remolque son barcos remolcadores que prestan sus caballos de vapor, su potencia, al servicio de lo que le demanda el capitán del barco, o en su sustitución el práctico, si está ejecutando esa maniobra. El amarre no es más que el coger la estacha, el cabo, y encapillar la gaza en el volardo que le indica el capitán del barco o el práctico del puerto. Son imprescindibles a día de hoy para el amarre seguro de los barcos. El servicio al pasaje, todos estos servicios portuarios requieren de una licencia, es decir, tienen que cumplir una serie de prescripciones, de requisitos que marca la administración, tanto marítima y portuaria, es decir, servicio de practicaje, tiene que tener servicio de VHF, equipos de VHF, tiene que tener el bote de práctico o la falúa de práctico, tiene que tener marinero, patrón que le lleve hasta el mismo costado del barco para subir por la escala de práctico. El servicio, que le digo yo, el servicio de carga y descarga de buques, pues tiene que tener todo el utillaje portuario, que es tener grúas, tener equipos, tener todas, cintas transportadoras, tener un volumen invertido, un volumen económico invertido en el utillaje portuario, y no solamente eso, sino también un equipo humano. ¿Para qué? Para prestar el servicio de carga y descarga de buque, de estima y desestima de buque. El servicio al pasaje es exactamente igual. Nos podemos encontrar que tengamos una estación marítima con sus pasarelas correspondientes, y todos esos servicios los coordina la autoridad portuaria, y los prestaría la autoridad portuaria en el caso de que no hubiese ninguna persona jurídica o física que fuese capaz de prestarlo. Servicio de recepción de desechos a buque, Marpol 1, 4 y 5. Existe hoy una política. Antes la política que había era: el mar es un vertedero, todo iba a la mar, la mar se lo comía todo. Gracias a Dios hemos cambiado el criterio y a la mar hay que protegerla. Entonces, ¿qué ha hecho el legislador? El legislador ha dicho: mire usted, a mí no me cuente usted historias, yo le voy a cobrar cuando usted llegue a puerto la retirada de basura, en función del número de metros cúbicos que usted ha retirado, tenga o no tenga. Oiga, pero si yo no tengo, porque tengo una incineradora, a mí no me cuenta historia, usted me lo acredita y ya veremos si procede o no procede. Pero le voy a decir una cosa: usted, en función del ejete del barco, va a pagar una tasa de retirada de residuos. Si usted deja residuos, fenomenal, y si no deja residuos, pues para el siguiente. Por tanto, es disuasoria. Ya no vamos a tirar, como he visto yo, tirar todos los días las bolsas de residuos a la mar. En mi época, la Armada tiraba, cogía un cerco y le pegaba 4 tiros a la bolsa para que se hundiese. Es decir, que estoy hablando de la realidad que había, es decir, el mar como vertedero, ¿no? Hoy día eso está totalmente prohibido. La retirada de sentinas, los líquidos de sentinas se tienen que dejar depositar, y además no solamente eso, dejar depositar y certificar, porque en el puerto siguiente puede venirnos la Capitanía Marítima y decir que usted no ha dejado residuos, o por lo menos acredíteme qué residuos ha dejado, porque lo que tenemos claro es que los motores de propulsión sueltan líquidos, y todos esos líquidos tarde o temprano tenemos que dejarlo. Y por supuesto el hombre genera residuos diariamente. Como le he manifestado, los servicios portuarios se prestan por la iniciativa privada, por la libre concurrencia. Hay unos pliegos que se sacan a concurso que son de libre concurrencia, salvo al día de hoy en el servicio de practicaje. Salvo en el servicio de practicaje. Que
se presta una sola sociedad limitada profesional por puerto. En el resto de servicios, el remolque, en el amarre, en la retirada de residuos, pueden concurrir 3, 4, 5, 6 empresas, siempre y cuando sea rentable para todas. No quiero cansarles más, porque si yo estoy agotado, ustedes estarán más agotados todavía. Ya les enuncié antes, los servicios comerciales son aquellas actividades de prestación que precisan una autorización para la realización de dicha actividad, una cafetería, una puesta a disposición de defensa de Yokohama o cualquier otro servicio que se precie, tiene que cumplir con el pliego, con el contrato, para que nos entendamos que la autoridad portuaria le pone al señor que tiene que cumplir una serie de condiciones y, por supuesto, el pago de una tarifa correspondiente que puede ser normalmente el 2% del volumen de negocio que genera. La señalización marítima, ya la hemos comentado antes, por parte de las autoridades portuarias en la península y los dos archipiélagos Baleares y Canarios, las autoridades portuarias se han dividido un área geográfica. Ya les he dicho antes que Cádiz va desde Trafalgar hasta Rota, con todos los faros son competencia de dicho faro, de dicho órgano público portuario. Y con esto hemos terminado. Puerto de Cádiz, no tengas miedo, porque sean más grandes de que tú, los de Algeciras y Huelva. El poder real se mide por la sabiduría, el conocimiento, la investigación. Nada más, muchísimas gracias y perdón por la dilatación. Abrimos el turno de preguntas. Si alguna persona quiere realizarle alguna pregunta. Sí. El faro de Rota se podría habilitar para visitarse. La política que está teniendo ahora el Estado español, siguiendo, como siempre, lo que hacen los ingleses, los franceses, no solamente se puede visitar, sino que están haciendo hoteles. Y hay un proyecto en Trafalgar para una pequeña residencia, no sé cuántas camas, no sé cuánto hospedaje, no sé si Miguel, que es compañero mío, ha visto el proyecto, pero la idea es que se pueda visitar, que se pueda disfrutar de ese demanio marítimo terrestre que tenemos. Digo marítimo terrestre porque hay faros que son bañados en momentos determinados de temporada, ¿de acuerdo? Y la idea es, no solamente es eso, sino que de explotarlo como hotel, porque tiene un encanto tremendo. Entonces, imaginen lo que es pasar una noche en un faro como el de Trafalgar con un temporal importante. Gracias. El de Rota no sirve para hotel. El de Rota no sirve. El faro de Rota no sirve para hotel. Tiene usted razón en lo que dice, pero el ingenio humano puede hacer maravillas. Yo lo que sí le digo es, y si la cosa prospera y va bien, tendremos muchos pequeños hotelitos en los faros. No quiero decir que en breve, el tiempo no lo dice. Como nos ha explicado, Sí, a través de sus notas, eso de autoridad marítima y los puertos, eso tiene que ser una leonera de los comités. ¿Leonera en qué sentido? Porque hay tantas autoridades, tantos departamentos, Tanta gente que interviene que, vamos, moverse por ahí tiene que ser horroroso. Sí. Horroroso. porque siempre te va a faltar un papel del otro. Sí. Sí. Por eso lo he manifestado antes. Lo ideal es un solo cuerpo y una sola ley. Un solo cuerpo y una sola ley. Tenemos lo que tenemos. Lo que sí está claro es que el legislador intenta, digo intenta porque ya le he manifestado que desde el año 92 hemos afinado el tiro 5 veces con la ley de puertos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos encontramos con que había deficiencias. Había deficiencias importantes que había que subsanar aprobando una nueva norma.
una nueva ley. Cuando eres buen conocedor o cuando llevas trabajando cierto tiempo en autoridad portuaria o en capitanía marítima, cuando te llega un asunto, que llega un usuario pidiéndote algún servicio o alguna actuación, le dice automáticamente, esto es de capitanía marítima. Lo que te diga capitanía marítima o en su contrario capitanía marítima dice lo que te diga autoridad portuaria o lo que diga la policía de frontera o lo que diga sanidad exterior. ¿Me va comprendiendo? Pero hay que ser un experto, un buen conocedor en esta materia porque es complicada, es complicada. A mí me gustaría preguntar, bueno, hacer una aclaración. ¿No se puede hacer que los puertos sean un poquito más accesibles al común de las personas? Porque estamos como muy al margen de los puertos. No podemos entrar a dar un paseo por allí, a ver cómo cargan y descargan los contenedores. Por ejemplo, yo en de Sevilla, que es el que más eso, la mayoría de la gente no sabe ni dónde está el puerto de Sevilla. Este de Cádiz se ve mejor, está como más a la vista, pero el de Sevilla es que nadie lo conoce, vamos. Nadie me refiero a... Le voy a comentar dos cosas. El poderse visitar los puertos se pueden visitar, pero no cuando nosotros queramos. Tenemos que pedir permiso a la autoridad portuaria, algún miembro de la autoridad portuaria nos acompaña. Hay sitios donde hay que ir en autobús, otros se puede ir andando, porque como hemos manifestado ya, son sitios donde hay vehículos que están trabajando, se producen accidentes indeseados siempre. Los riesgos son grandes, pero hay un problema añadido que fue con la caída de las Torres Gemelas. Se crea una histeria colectiva en Estados Unidos y Estados Unidos, lo estamos viendo ahora, ayer en Niza. Sí, el tema es complicado, ¿no? Viene ya de largo, viene de largo. Entonces se crea por parte de Estados Unidos la necesidad imperiosa de cumplir un código ISPS, International Seaports and Security, la protección del buque y del puerto. Eso, por vía de urgencia, se mete en el convenio SOLAS, en el Safety of Life at Sea. Es decir, hay un convenio internacional ya en vigor y para no perder meses y años debatiendo, dice, no, mire usted, el que quiera negociar conmigo tiene que cumplir estas normas. Se ha hecho una presión tremenda sobre la ciudadanía para que no entre, porque hay una histeria, nadie sabe qué intenciones trae el prójimo. Nos pueden poner una bomba, un señor vestido o una señora vestida y bajo su falda tener una bomba y salir zumbando 25, 30 o 200 personas. ¿Eso cómo se controla? Poniendo medidas de protección. Y los barcos, sobre todo en el puerto de Cádiz, yo soy el jefe de protección, no solamente de operaciones portuarias, sino que me han añadido el tema de protección. Los barcos traen un oficial de protección. Muchas veces son del Mossad judío, otras veces son militares. Señores que están obsesionados por la vigilancia, por la protección, y cuando ven a alguien sospechoso que no se le ha pedido la identificación, vienen a pedirle cuenta a la autoridad portuaria. Usted no cumple con el código, usted no está cumpliendo y no vamos a venir más. Y dejan de venir. Entonces, el mundo se ha puesto así, sí, pero nos ocurre con los aeropuertos exactamente igual. Nos desnudan en el aeropuerto, nos miran los cinturones, los zapatos, todo. Este es el mundo que nos ha tocado vivir. Pero en los puertos estamos encantados que venga la gente a visitarlos, lógicamente. Pero la protección está aumentando ahora. Estos barcos que están constantemente fondeados en frente, por ejemplo, de las costas remotas, que los vengo observando desde hace ya casi 2 años. Siempre hay 6 buques fondeados al fondo. Se los voy a poner a ver si esto me lo permite. Están aquí. Aquí están estos cuadraditos. Se ven, dice el Suez Neptune. Está fondeado y está bordeando con una velocidad de 0,1 prácticamente. Está ahí
llevará meses. Tienen dos razones de ser. Una, que no hay flete, es decir, no hay carga, o otra, que tienen carga y están esperando. El propietario de la carga, que ha fletado el barco, que ha alquilado el barco, le dice al capitán: aguante usted, que estoy negociando la venta de esta carga y en esta operación me voy a llevar no sé cuántos millones de euros. Me va a compensar tanto que la demora que le estoy provocando a su barco, se la voy a pagar con total soltura y voy a ganar. Ley A, inactividad, no hay transporte, hemos estado en una crisis, los barcos se desguazan, los barcos se tienen que buscar sitios donde queden inactivos. A mí me llegó un chino que tenía 100 barcos buscándole sitios donde fondear. Se habían quedado sin flete. Y cuando la guerra del Golfo, los barcos se quedaban enfrente de las costas gaditanas y de Huelva, llenos de petróleo, especulándose con ese. ¿Está contestada la pregunta? Pero tanto tiempo. Si no hay flete, un barco, para que usted se haga una idea, un barco amarrado de 50.000 GT puede estar costando diariamente, multiplicamos 50 no 500 por 7,88 y nos sale lo que cuesta. 50 por 7,88 es lo que cuesta, 500 por 7,88 es lo que costaría al día ese barco amarrado. Se lo voy a decir en un segundito, porque hoy día con la calculadora y eso, los teléfonos, multiplicamos 500 por 7,8802, tenemos que le cuesta a la bromita al naviero 3.940 euros, nada más que distancia del buque en puerto. Es decir, el hotelito cada día. Si lo multiplicamos por 30, pues le está saliendo la broma 118.203 euros. ¿Y por eso lo dejan fuera? ¿Por eso no lo dejan fuera? Claro, y lo dejan fuera porque está fuera del mar territorial. Por eso cuando yo les he querido introducir fuera de los espacios geográficos marítimos donde España tiene plena soberanía, pleno derecho soberano y plena jurisdicción. Esos barcos están controlados por salvamento marítimo, por la Armada Española, por nosotros como autoridad portuaria. Le tenemos un marcaje férreo a esos barcos. Esos barcos se están habituallando, es decir, van, por no decir el nombre de las empresas, hay empresas de tráfico interior que van a llevarles víveres, respeto y todo lo que necesitan esos barcos. Nosotros llevan 2, 3, 4 meses ahí esperando a que vengan fletes. Entonces los barcos no pagan. No pagan porque están fuera de la jurisdicción, de la agua jurisdiccional de España. De hecho, ya lo he manifestado antes, el derecho de paso inocente debe ser rápido e ininterrumpido. No se puede fondear. ¿Está claro? Hoy día estamos viendo si el barco ha garreado es que se ha desplazado porque el ancla no ha cogido bien y se ha metido en las aguas territoriales. ¿Está claro? Más preguntas. No. ¿Cómo se coordina el esquema que has introducido con batalla de las aguas territoriales en el caso de Gibraltar? Qué bueno, eso es fantástico. No sé, ahí estamos hablando del Tratado de Utrecht de 1713, donde España cedía el peñón de Gibraltar. Pero no hablaba de aguas portuarias, Ellos han dicho, estas son de aguas portuarias, basadas en el convenio de Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Ya lo he manifestado antes, el que manda en el mar manda en el mundo. Ellos organizan los convenios internacionales, ellos votan y armonizan para que los votos sean como tienen que ser, para que se beneficien, porque no solamente en Gibraltar tienen muchas más tierras en el mundo. Entonces, España no les reconoce esas aguas y el Estado, y Reino Unido y Gibraltar no les reconoce nuestra agua territorial.
Por eso la línea de base que tendría que ir desde Punta Europa, a Punta Carnero, Punta Europa, donde se quedaría todo aguas interiores, el saco de la bahía de Algeciras quedaría en esa línea imaginaria desde Carnero, Punta Carnero hasta Punta Europa, no nos lo reconocen. Entonces, ¿a dónde tenemos que acudir? A la línea de base recta, no, a la línea de base normal, a la bajamar viva equinoccial. Aquí la bajamar viva tiene 0,9 metros o 1,1 metros de carrera de marea, prácticamente no hay nada. Si nosotros seguimos abundando más, las aguas interiores son competencia de las comunidades autónomas. Por tanto, la pesca, la agricultura y el marisqueo del saco de la bahía de Cádiz la lleva la Junta de Andalucía. Allí en Algeciras no va la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Pues porque no hay agua interior. ¿Me voy explicando? El no reconocimiento de esas aguas, es decir, para que haya una convivencia pacífica entre los estados ribereños, tenemos que aceptar las líneas de base. Si no las aceptamos, pasamos al plan D, que es la de la bajamar viva equinoccial, y aquí, a partir de ahí, cada uno hace valer su derecho internacional. ¿Está claro o no está claro? Más preguntas. Miguel Ordóñez va a hablar un momentito, porque el pobre está... Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ordóñez, soy compañero de Joaquín Monedero. Y simplemente quisiera puntualizar lo que preguntamos el señor, no sé su nombre, Pedro, ¿no? Y antes que nada, evidentemente, felicitar a mi compañero por ese pedazo de conferencia que nos ha expuesto, y la acción, por supuesto, que hemos tenido en traer un profesional de la talla de Joaquín Monedero, ¿no? Y simplemente ampliar un poquito la información que he dado sobre la sociabilización de los faros, ¿no? Que en definitiva es tan simple como que hasta hace aproximadamente unos 10 o 15 años los faros, el trabajo de farista, evidentemente era realizado por los profesionales, ¿no? O sea, el mantenimiento de faros, ¿no? Con el avance de la técnica, evidentemente, se ha ido tecnificando esa profesión y el faro se ha quedado prácticamente sin habitantes. Hay algunos que estaban ya, digamos, tecnificados, llámese el de Roche, por ejemplo, el de Rota, pero por ejemplo el Trafalgar, que es el que nos ocupa, pues se realizaban las funciones como farista. Se ha querido un poco rentabilizar el lugar, digamos, de la ubicación del faro, tanto el de Trafalgar como otros faros, digamos, en España, que por su ubicación podrían ser susceptibles de una explotación hostelera, siempre respetando lo que es digamos, el trabajo del farista, o sea, compatibilizar lo que es la explotación hostelera con lo que es el faro, o la función del faro. Y en este caso pues, se legisló de tal forma de que las autoridades portuarias podían sacar al concurso parte de la superficie ocupada por el faro para que sea de hostelería, evidentemente. Y este es el faro, en el caso del faro Trafalgar. Ha tenido una gran aceptación porque se presentaron varios concursantes, varias empresas para explotarlo, y en este caso pues se ha adjudicado una empresa y creo que si no es este año, pues prácticamente está en marcha para que el año que viene se inicie la actividad como hostelería. Pero claro, eso siempre, o sea, los puertos del Estado han legislado a nivel general, ya es que la autoridad portuaria quien dependiendo de las características del faro determinará si es susceptible o no. Pero por ejemplo el faro de Rota está tecnificado, entonces no puede ser, digamos, se puede visitar. Yo me refería a que turísticamente es un elemento que está ahí sin aprovechar y algún organismo, no sé cuál, será el ayuntamiento, la autoridad portuaria, tendrían que hacer un convenio y seguro que sería rentable para el pueblo y turísticamente, económicamente. Claro, se me ocurre, por ejemplo, el faro de Chipiona, por ejemplo, que después se refiere usted a ese caso, y el faro de Chipiona yo lo he visitado, y curiosamente el faro de Chipiona no pertenece, si mi compañero Joaquín me lo corrige, no pertenece a la autoridad portuaria de Sevilla, perdón, de Cádiz, pertenece a la de Sevilla, curiosamente.
sería conveniente y perjudiciable que fuera también del de Cádiz. Pero bueno, siempre lo deja Puertos del Estado como legislador a que la autoridad portuaria lo vea conveniente o no. Gracias. Buenas noches. En primer lugar, agradecerle también la magnífica ponencia. Y yo tengo un par de dudas. La primera es, desde el punto de vista de la rentabilidad para un puerto, entiendo que es mucho más rentable el transporte de mercancías que el de pasajeros, pero ¿en qué proporción lo es lo uno y lo otro? Muy fácil. Los puertos tienen 5 grupos. Los puertos en la tasa de la mercancía, 5 grupos. Los grupos 1, 2, 3, 4 y 5. Cuanto más cara es la mercancía, más pagan. Por ejemplo, la chatarra grupo 1. La tasa a la tonelada de mercancía por el paso por el muelle, pues paga menos que un pasajero. ¿Me estoy explicando? Es decir, los pasajeros tienen unos precios, saberse las tasas de memoria es complicado porque estamos hablando de 2,3425. No, pero no tanto la tasa, sino para un puerto es más rentable el transporte de mercancías o de pasajeros. Todo hay que analizarlo en sus justos términos. Por ejemplo, un barco de pasaje puede tener el Britannia 330 metros de eslora, tiene unos 120.000 DGT y paga cada hora de estancia del buque por 15 horas máximo 1,6682 por sujete dividido por 100. Es decir, que ese barco, ¿quieren ustedes que se lo haga? No. Ese barco en un solo día puede dejarnos tranquilamente 50.000 euros solamente el barco. Si luego tiene 5.000 pasajeros y nos deja por pasajero 2 euros, solamente la autoridad portuaria, ese barco es más rentable que un bulk carrier que tenga que traer aire o cliente. Vuelvo a insistir, ¿en qué proporción viene el pasaje y en qué proporción viene la carga? Si tenemos mucha carga muy cara, la mercancía es mucho más rentable. Me explico, contenedores son muy rentables. La carga que van del contenedor normalmente pueden ser lavadoras, pueden ser coches, también azulejos, he visto de todo, hasta pienso, puede venir todo, pero suele ser una carga un poquito más cara, porque si fuese barata buscamos siempre el granel, el barca, ¿de acuerdo? Entonces, no se puede hablar de que es más barato o es más caro. Dígame qué carga, qué cantidad, qué barco, qué pasaje y qué tipo de barco y con qué frecuencia. Y luego hacemos dinero y comparamos. Y voy a usar... Bueno, la última pregunta, porque el consejo está esperando para hacer el castillo. El servicio de practicaje que comentaba antes, que otras actividades se salen a concurso, pero el servicio de practicaje, la empresa que lo presta, sí. ¿Cómo accede a esa prestación? ¿A través de concurso también? No. Vamos a ver, el servicio... Por eso, cuando uno estudia, tiene que estudiar la historia, la génesis, el origen. Antes era el servicio de practicaje, era la corporación de prácticos, corporación de derecho público amparada por ley para la defensa de los intereses profesionales. Eran funcionarios públicos, como podían ser los notarios o podían ser los registradores. No devengaban su honorario del erario público, pero lo hacían de sus propias tarifas pertinentes. En un momento determinado, dada la responsabilidad tan grande que tiene el práctico de puerto y en un estado de derecho donde se exigen todas las responsabilidades, los estados, mejor dicho, se dan cuenta que no conviene tener esos funcionarios públicos con tanta responsabilidad en sus manos. ¿Me estoy explicando? Porque en el momento que haya un accidente de la navegación, una varada, una colisión y sea responsable el práctico, aunque sea en un 20, en un 30%, ¿quién es el que paga? El Estado español. Aparece la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado. ¿Qué es lo que hace? Sacarle la condición de práctico, sacarle a la condición de práctico del puerto la camiseta de funcionario. Mire usted no es funcionario. Usted es una persona física
que se agrupa en una sociedad limitada profesional que para ejercer su profesión tiene que tener una licencia y un examen para entrar en esa sociedad limitada profesional. ¿Me voy explicando? ¿Qué ocurre? Que, como dije antes, en un puerto, una corporación de prácticos. En un puerto, una sociedad limitada profesional. Eso es lo que hay hasta ahora. Y eso es lo que está previsto. Que podría haber 2, 3, 4. Pero ¿por qué se define esa sociedad limitada profesional en particular y no frente a otra? O sea, porque son los que provienen de la corporación de prácticos. Es decir, cuando entró la ley de puertos de Estado de mercante, había unos prácticos de puerto que tenían la condición de funcionarios, que no la perdían, la tenían, y los que entraron nuevos ya no eran funcionarios, eran personal socio de una sociedad limitada profesional, con una responsabilidad civil máxima de 1 millón de euros. Es decir, su póliza de seguro es que, claro, tendríamos ya que entrar en el derecho marítimo. El derecho marítimo se basa en dos cuestiones, en dos piedras fundamentales, dos piedras angulares fundamentales: el límite de la responsabilidad y el seguro. Si no hay límite de responsabilidad, no hay seguro. Aquí estamos hablando de tantísimo dinero que usted le limita la responsabilidad o aquí no hay quien ejerza esa actividad. Entonces, al práctico se le puede exigir una responsabilidad de hasta 1 millón de euros. Entonces, ese práctico va a una compañía aseguradora y le dice: mira, mi actividad es esta. Y la ley dice que yo tengo responsabilidad hasta 1 millón de euros. Entonces hace el actuario de seguro, como bien conoce, sus numeritos, sus cálculos de probabilidad, y dice: su prima es tanto. Él va, le presenta a la autoridad portuaria y tiene su seguro que le cubre. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda, Diego? Pues nada.